Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, Palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Hoy damos gracias al Creador, al Dios del universo, al Rey de Reyes y Señor de Señores por darnos la vida, por darnos el privilegio de poder vivir, por darnos el privilegio de poder compartir su palabra, por darnos el privilegio de poder comprenderla a pesar de nosotros, a pesar de ser pecadores, a pesar de ser gente la cual pues necesitamos del Creador cada día, y Él en su misericordia y en su gracia nos permite poder compartir su nombre, su mensaje. Así que bienvenidos a un diálogo más. Gracias por estar con nosotros, y como siempre pues acompañado de mi compañero de fórmula, querido pastor Eddie Amílcar Osorio. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar de nuevo aquí en Diálogo de Fe y Salvación, listo para una conversación más, esperando pues que el Señor nos guíe, ¿no? Para poder hablar algo edificante para nuestros oyentes y también para nosotros. Así que honrado de poder compartir esta hora con usted y también con los oyentes, y emocionado por lo que vamos a conversar también, que creemos que es un tema muy importante, muy fundamental, comprendiendo pues la secuencia de temas, ¿no?, que hemos venido hablando. Creo que este es un punto bastante alto de la conversación, lo que hoy vamos a hablar. Y bienvenidos todos, les invitamos a que compartan la transmisión y a que por supuesto también se queden con nosotros para agregarse, sumarse también a la conversación con sus preguntas, con sus comentarios o cualquier otro aporte que ustedes crean conveniente acerca de discipulado transformador y del tema específico que abordaremos hoy. Lo pueden dejar ahí en los comentarios y así platicar junto a nosotros acá. Exactamente, estamos hoy abordando el tema el modelo de Jesús, pastor. Así es. ¿Cómo Jesús hizo discípulos? ¿Cómo específicamente Él trabajó? ¿Cuáles fueron los rasgos específicos? Y vamos a estar platicando un poco acerca de eso con hermano Eddie. Correcto. Y esperamos Dios tener un buen tiempo, hermano Eddie. Por cierto, pastor, ¿qué tal de sopita? Está de sopita, parece, ¿va? Sí, estoy un poco afónico, pero ya hubo sopita de esperamos pollito, que calientita, bien, ¿va? Cabal, es cierto. Me llega. Bueno, ahí mi esposa ha tenido todos los cuidados necesarios. Y también cobijita. También. Que por cierto, Chiquimula se presta para esos días, pastor. Exacto, ya. Sacamos ¿de dónde? Del fondo del armario. Cabal, las cobijas, las chamarras, los suéteres, ¿no usted? La cobija de tigre, así que bueno, damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Bien, entonces, hermano Eddie, importante entender, y vamos a comenzar a platicar un poco acerca de esto. Obviamente nuestro máximo estandarte y ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo, y creo que es importante en cuanto a esta serie. Hemos venido hablando mucho acerca de esa conexión que tenemos que hacer, de cómo el Nuevo Testamento nos muestra, ¿verdad?, ustedes, ese proceso discipulador, cómo el Nuevo Testamento nos lo expone, y de igual forma cómo nosotros hoy en día como iglesia estamos llamados también a aplicar el mismo modelo. Hemos venido hablando de que la iglesia contemporánea hoy en el 2023, en el siglo XXI, ¿verdad? Ustedes, hemos venido adoptando ciertas prácticas que posiblemente no las encontramos dentro del marco neotestamentario, y nos hemos enfocado y enraizado posiblemente y hasta dogmatizado algunas prácticas, ¿verdad? Ustedes que no necesariamente son puras prácticas de la iglesia primitiva, si lo queremos ver en un sentido descriptivo, por supuesto. Prácticas ¿verdad, bíblicas, ¿verdad usted? Exacto. Entonces creo yo que nos hemos enfocado en ciertas cosas y nos hemos quedado solo allí.
Y no estamos diciendo que las cosas que hacemos tal vez en todo sean malas, pero el problema es que si solo eso estamos haciendo, hemos dicho que es un problema, pastor. Correcto, así es. Y yo creo que, como decíamos hace un momento, estamos en un punto clave de la conversación. Recuerde que estamos abordando la serie Discipulado Transformador. Y últimamente hemos estado hablando del por qué Jesús, hermano Carlitos, dedicó su vida a unos pocos. Sí, y vimos dos palabras claves. La primera era interiorización y la segunda era multiplicación. Y vimos que fueron dos razones por las cuales Jesús dedicó su vida a unos pocos. Primero, la interiorización. 3 cosas son necesarias para que un entrenamiento sea efectivo. Un entrenador apasionado, pocas personas Ojo. y tiempo suficiente. Interesante, pastor. 3 cosas. Repítelas, pastor. Un entrenador apasionado, que en este caso es Jesús. Ojo. Ojo. ¿Ya? Pocas personas, que en este caso son los 12. Los 12. Porque Jesús nos enfocó en multitudes. Exacto. Y tiempo suficiente, que en este caso son los 3 años y medio de ministerio que Jesús dedicó a sus discípulos. ¿Se recuerda la frase que analizamos también, pastor? Ajá. Que trabajásemos como que a usted le faltaran 3 años y medio para estar en la iglesia. Y él no va a estar. Exacto. ¿Y quién va a quedar haciendo discípulos? Y que su función sería preparar, capacitar, formar gente para que hagan la labor discipular cuando usted ya no esté. Buenísimo el punto. Entonces, qué importante es pensar eso siempre usted. Definitivamente, hermano. Yo creo Carlitos, que a partir de ello tenemos que administrar nuestro ministerio, ¿verdad? Ustedes, cada uno de los que participamos en ello. Así es. Solo para mencionar, hermano Carlitos, la otra palabra por la cual Jesús... o lo que logramos destacar del Nuevo Testamento, ¿no? Por lo cual Jesús dedicó su vida a unos pocos, fue la multiplicación. ¿Ya? Los líderes de las iglesias, mire, deberían imaginarse lo que estábamos hablando acá, que solo van a estar 3 años y medio y que hay muchas más personas, muchas más almas a las cuales podemos llegar, pero que definitivamente una persona, 2 personas, 3 personas no van a ser suficientes. Se necesita un ejército de gente. En otras palabras, un ejército de discípulos. En este caso, pastor, contextualizando a la iglesia del siglo XXI, cada miembro activo. Exacto. Sí, cada miembro activo debería ser un discípulo. Es que miren, pues, hermanos, no nos van a dejar mentir ustedes que nos ven y que nos escuchan. Así es. ¿Cómo está su iglesia? Solo ahí. ¿Todos hacen discípulos? Sí. ¿Cuál sería la respuesta, pastor? Hay que reflexionar sobre eso. ¿Cómo estaría la estadística aquí en Oriente? Bueno, el resultado que muchos han... Mire, yo realmente no conozco todas las iglesias del Nororiente, ¿va? Pero en base a información, en base a la perspectiva bíblica que tenemos del discipulado, una de las conclusiones personales que yo, y creo que también con usted lo hemos sacado, es que la iglesia está en un momento ahorita de discipulado superficial. Sí. En donde nada más estamos como por encimita, pero nuestra gente no tiene mucha profundidad. Ya no tiene mucha, no hemos interiorizado la vida del maestro con ellos, ¿verdad? Usted, y vale la pena estas 2 palabras, recuerde que hemos abordado ahorita en los programas recientes, interiorización y multiplicación, tomando en cuenta, mire, que es mejor dedicar 1 año a 1 o 2 hombres para que aprendan lo que realmente significa ser discípulos de Cristo, que pasar una vida con una congregación cuya única preocupación es darle continuidad a un programa de cultos. Uy. ¿Ya? Ahí cortan eso para un clip. Tremendo. Sí, exacto. Bueno, o sea que es importante que nosotros hoy en día, queridos hermanos, hagamos preguntas a qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Así y si lo estamos haciendo de la manera bíblica. Pero bien, pastor, hablemos un poco acerca de ese modelo de Jesús y creo lo tenemos plasmado en 4 etapas específicas, ¿no? Así es. Cómo Jesús actuó. Sí, vamos a tratar de observar así a vuelo de pájaro, obviamente. Si se quiere decir, ¿verdad, hermano Carlitos? ¿Cuál es el proceso que Jesús o tuvo? Los pasos que siguió Jesús para formar a los 12 en el Nuevo Testamento? Ahora, pastor, rapidito, para llegar ahí tenemos que tener un contexto específico. Ajá. Si le queremos llamar una etapa de prediscipulado, si le queremos llamar un momento en donde, o un fondo, ¿no? Ajá. El fondo del cual está la cosa. Ahora, me gustaría observar, por ejemplo, el papel de Jesús. El papel de Jesús bajo ese contexto, pastor, tiene que ver con que Jesús invita. Así es. ¿Sí?
O sea, ojo con esto. Jesús está constantemente invitando. Invitó en su momento y sigue invitando hoy. Así es. La invitación está ahí, el que quiera. Recordemos que uno de los versículos que hemos hecho énfasis aquí, hermano Carlitos, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, es cuando Jesús lanza la invitación, ¿no? Si alguno quiere. Exacto. Esa invitación no era solo para los 12. Esa invitación no la estaban escuchando solo los 12. Esa invitación era para la multitud. Exacto. Y por el contexto en el que se encuentra el versículo, ¿no usted? Y por eso el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Ya, entonces vemos a un Jesús en una etapa de pre-llamado, podríamos decir, ¿no? O prediscipulado, en donde Él invita. Está llamando. Ya, y también lo están buscando. Ahora, ahí está el punto. Vamos a la siguiente parte en cuanto al contexto, ¿verdad, pastor? Y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, pastor, en cuanto a la actitud del discípulo. Mire, sí, el papel de los discípulos, ¿cuál es, pastor? Lo están buscando. Lo están buscando. Ojo con esto, hermanos. Están buscando. Mire, pues yo siempre lucho con esto, fíjese, pastor. Y no sé, todavía yo en lo personal estoy trabajando con ese dilema que tengo en mi corazón, ¿verdad? Con relación a este punto. Hermanos, es fundamental entender, miren ustedes, que cada persona necesita tener un deseo personal por esto, hombre. Sí. ¿Ah? Y hoy en día las iglesias estamos luchando, pastor, para que la gente tenga interés por aprender. No, deseo. ¿Me entiende? Ese deseo, ese querer, hombre. Y que desde una perspectiva bíblica este deseo debería de fluir de manera natural. Mire, pastor, no forzosa. Hoy en día la gran mayoría de pastores están invirtiendo su tiempo, pastor, como lo hemos dicho, en andar animando gente. Y está bien, ¿verdad? Usted hay que hacerlo. Pero hermanos, tenemos que tener iniciativa propia. Así es, definitivamente. O sea, esa responsabilidad, pastor, en cuanto al entendimiento del sacerdocio universal del creyente. Así es. Claro, tenemos luchas, dificultades y muchos momentos donde necesitamos palabras de ánimo. Pero vamos, iglesia, tenemos que levantar. Así es. No nos estamos ocupando en esto, pastor. Así es. Ahora, eso es importante entenderlo. La situación, pastor, quieren saber si Jesús es el Mesías prometido. Así es. Conocer. Exacto. Indagar. Exacto. Eso es el contexto general, ¿va? Digamos que aquí la situación de los discípulos, hermano Carlitos, hasta cierto punto yo lo veo como bastante natural. Vemos a un grupo de discípulos que tienen dudas. Exacto. ¿Ya? Pero que no se quedan con la duda, sino que van en busca de resolver, de encontrar respuesta o en busca de disipar, podríamos decir, hermano Carlitos, esas dudas que en su momento vinieron, ¿verdad? ¿Y cuál es la pregunta clave en esa búsqueda que ellos tienen? Ellos están preguntando la pregunta que circulaba en aquel tiempo, ¿no? ¿Es Jesús el Mesías? Exacto. ¿Ya? Y Jesús comienza, pastor, a plantear todo ese tipo de respuestas, obviamente. Y todo esto ¿verdad? se da, hermano Carlitos, en la etapa de prediscipulado. Exacto. ¿Ya? En una etapa de, podríamos decir, primeras consideraciones, ¿verdad usted? Para posteriormente entrar ya a una etapa más gruesa, que es la primera etapa del discipulado. Exactamente, hermano. Entonces, por ejemplo, ahora, hermano Eddie, entramos de lleno un poquito con relación a esa primera etapa, ¿sí? Esa primera etapa en donde Jesús es el ejemplo vivo, pastor. Vivo, y así una de es. las frases que podría resumir este momento, pastor, es: yo hago y tú miras. Exacto. Mire qué interesante esta parte, hermanos, ¿sí? Y miren, tal vez una práctica que podríamos estar haciendo con esto. Miren, usted va a comenzar a escuchar cada una de las etapas y el objetivo es que usted y yo en la parte práctica, ¿verdad?, hagamos el puente, ¿verdad, pastor? Correcto. ¿Qué tanto nosotros estamos trabajando este modelo? Es el reto, ¿sí? Para que usted pueda y pueda ponerlo, no vamos a decirlo en práctica, pero pueda tener un entendimiento, ¿no? Para poder ponerlo en práctica. Claro, claro. Y esta parte, hermano Carlitos, de yo hago, tú miras, en donde Jesús es el ejemplo vivo, es la primera etapa. A mí me encanta considerar este modelo de Jesús porque Jesús no lanza a sus discípulos al agua antes de enseñarles a nadar. Exacto. Jesús primero los pone, por decirlo así, en un sentido metafórico, ¿verdad usted? Los pone en la orilla del río para que miren cómo Él cruza el río. Y el ejemplo, ¿ya? Pastor. Y un ejemplo vivo, ¿verdad usted? Fíjese que hay una consideración que quiero hacer. En los primeros 5 capítulos del Evangelio de Marcos, los discípulos solo se mencionan de forma esporádica. Porque ahí quien ocupa el papel predominante es el maestro. Es el maestro, y muchas de esas situaciones son situaciones en las cuales Jesús está haciendo un ejemplo vivo para ellos.
¿Ya? Exacto. En primer lugar, mire, Marcos describe la autoridad de Jesús sobre los demonios, por ejemplo. ¿Ya? En segundo, El énfasis lo da Marcos desde esa perspectiva. exacto. ¿No? En segundo lugar, Marcos deja muy claro el tipo de persona a la que Jesús se acerca, que son, por decirlo así, los leprosos, los endemoniados, los paralíticos, los recaudadores de impuestos, prostitutas, gente con la que nadie quería relacionarse. Pero Jesús desde ahí está influenciando en sus discípulos, ¿no? Exacto. ¿Ya? Tercer lugar, Marcos recoge el antagonismo entre la jerarquía religiosa y Jesús. En este caso, entre los fariseos, maestros de la ley y toda la gente que servía en la cúpula religiosa de aquel tiempo, vivió un periodo de antagonismo con Jesús, ¿no? Muchos le criticaron su forma de actuar y todo eso, pero fíjese que qué impresionante es ver, hermano Carlitos, que después nosotros vamos a ver que eso influyó poderosamente en la vida de los discípulos, porque ellos tampoco renunciaron al momento de de tener antagonismo o de tener conflicto con el Estado, por ejemplo, o con el imperio, Por ejemplo. con las autoridades. Y hablemos de dos tipos de autoridades con las que tuvieron conflicto los discípulos. Ya en el libro de los Hechos, los discípulos tuvieron conflicto con las autoridades religiosas, pero también con las autoridades del imperio, con las autoridades políticas, ¿verdad? ¿Ya? O sea, podemos observar, y está bien marcado en el Nuevo Testamento, miren, hermanos, cómo los discípulos observan e imitan. Exacto. Ellos observaron y ellos imitaron. Ahora, pastor, rapidito, sé que el tiempo no nos va a dar quizás, pero rapidito. Qué importante es que nosotros hoy en día en el proceso discipular, que tengamos un ejemplo, tengamos bien claro, mejor dicho, que estamos llamados a dar un ejemplo ético, moral, ministerial y misional del reino del Señor, pastor. Totalmente. Miren, pues, hermanos, todo comienza con el ejemplo. Va a ser muy difícil poder hacer discípulos, pastor, cuando nosotros tenemos algún tipo de... Obviamente la Biblia enseña claramente que no somos perfectos y que tenemos muchas cosas que mejorar, pastor. Que cuando nos referimos a ser ejemplo, no nos referimos a perfeccionismo, ¿verdad? No. Sino a gente rendida a los pies de Cristo, que está batallando con situaciones, con conflictos, con problemas, con su pecado. Exacto. ¿Ya? Pero que está matando el pecado. Exacto. Entonces, está batallando con el pastor, siendo vulnerable. Y creo que se nota cuando alguien tiene esa actitud. Claro, fíjese, hermano Carlitos, que en estos días yo estaba leyendo algo de un teólogo y me impactó, ¿ya? Porque él decía en el discipulado en el discipulado no hay términos medios. No hay términos neutros. Y fíjese bien, en el discipulado o estás creciendo o te estás debilitando. Interesante. O estás matando el pecado o el pecado te está matando. O sea que podríamos decir pues que el discipulado no es para tibios. Exacto. ¿Ya? O estás venciendo o te estás dejando vencer. O sea, no hay una posición en la que usted pueda decir, no, yo quiero mantenerme así. No, porque eso no es propio del discipulado. Lo propio del discipulado es crecer. ¿Ya? Entonces, o usted está creciendo o se está debilitando. Y que puede tener una falsa percepción de que está ahí como la mojarra, pero no, está debilitándose. Exacto, entonces no hay términos medios. Ahora, para volver al relato de Jesús como ejemplo vivo, hermano Carlitos, ¿dónde están los discípulos mientras Jesús establece su autoridad sobre las fuerzas del mal? Mientras demuestra que está del lado de los desfavorecidos, mientras manifiesta su antagonismo, su conflicto contra las autoridades, la pregunta es ¿dónde están los discípulos? ¿Sabe dónde estaban? Absorbiendo todo lo que Jesús estaba haciendo. Viendo. Observando. Ciertamente eran receptores, podríamos decir hasta cierto punto pasivos, pero estaban absorbiendo, estaban comiendo, estaban viendo todo lo que Jesús estaba haciendo y lo estaban agarrando porque próximamente a ellos les iba a servir de una manera poderosa el ejemplo vivo que Jesús les estaba dando. Entonces, hermano Carlitos, en resumen, primera etapa del modelo discipular de Jesús. Jesús el ejemplo vivo. Jesús el ejemplo vivo. Exacto. Todos nosotros como discípulos de Cristo estamos llamados ¿a qué? Sí. A no menos que eso. A ser ejemplos vivos de la palabra del Señor.
Tremendo. Creo que es un reto fundamental y es un reto, hermanos, condicional también, pastor. Así Creo es. que sin esta lucha es muy complicado, pastor, el poder ejecutar de una manera correcta, ¿no?, el proceso discipular. Correcto. Porque la pregunta podría ser, ¿qué tipo de discípulos estamos multiplicando también? Exacto. Y eso tiene que ver con esto. Pero vamos a la etapa 2, pastor. Etapa 2. En la etapa 2 encontramos a un Jesús siendo el maestro provocador. Maestro provocador. Me encanta Interesante, esa etapa. miren esta parte. Sí, el maestro provocador. Un Jesús que viene y comienza a tener un contacto con sus discípulos. Y una de las preguntas que a mí me encanta, pastor, es cuando les dice, ¿quién dice la gente que soy? Exacto. Y después va, que viene la respuesta de ellos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? dicen que soy yo? Exacto. Y encontramos, bueno, la respuesta de Pedro, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero lo que quiero ver yo aquí, y que es importante, mi hermano, dentro de la vida del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo convivió con sus discípulos, provocó a sus discípulos, y a mí me encanta, ¿sabe a qué los provocó, pastor? A conocer. Exacto. A conocer las Escrituras. A profundizar un poco más. A conocer a Dios. Sí. Y esa disciplina específica que cada discípulo debe tener. Así es. Sí, o sea, es que mire, es que ese es el punto. Acuérdense que los discípulos están buscando. Así es. Sí, y tienen que tener esa pasión y deseo por aprender. Esta semana hemos estado oyendo 1001 mensajes sobre la Reforma Protestante, pastor. Así Yo creo que es. somos la iglesia que menos debería estar hablando de la Reforma Protestante hoy en día. Sí. ¿Sabe por qué? Porque esa es la época. por Porque cierto, no nos estamos reformando ni protestando. y por cierto, la resistencia va algo por ahí hoy. Así. No estaban buscando eso, hombre. No se ve una iglesia interesada, pastor. Sí. No se ve una iglesia interesada en aprender de la palabra del Señor. Y Jesús es un maestro provocador. Ahora, me llama la atención, hermano Carlitos, a mí que toda esta acción de Jesús, esta acción provocadora del maestro es intencional. Exacto. O sea, esto no es algo dejado al azar por el maestro. No. Sí, y es fascinante, mire, ver cómo iba adaptándose el estilo de liderazgo de Jesús. Cómo iba, por decirlo así, hermano Carlitos, evolucionando en su liderazgo de los 12. ¿Ya? Jesús, mire, no solo respondía al nivel de preparación de sus discípulos, sino que de forma intencional iba cambiando su estilo de liderazgo conforme a la madurez de sus discípulos. Exacto. Y por eso esta provocación de él, por ejemplo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Ya? Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, ¿ya? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Me imagino la cara de los discípulos, hermano Carlitos, cuando Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y se para Pedro, ¿no? Y le dice, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Exacto. Otro ejemplo en la Escritura y en el Nuevo Testamento que sirve como ejemplo de esta etapa de Jesús el maestro provocador es cuando cuando Pedro le dice, ¿no? Señor, qué dura es esta palabra, ¿verdad? ¿Quién la podrá llevar? ¿Cómo respondió, pastor? Y me encanta. Para mí es una de las formas más secas en las que Jesús ha respondido. Pero por supuesto, ¿verdad? No sé cómo se vivió aquel momento. Pero cuando Jesús le dice, si ustedes quieren también se pueden ir, ¿va? Váyanse. Conocen la puerta, me imagino que les digo. Pastor, va a resultar usted así también ahora. Pero fíjese. No, pero mire, sí vamos a dejar algo aquí que es importante, pastor, sobre la mesa. Es de que esto es para el que quiere. Exacto. Esto no es de la fuerza. Ya. Entonces, fíjese, si ustedes quieren también se pueden ir. Pero ahí esa es la provocación de Jesús. Es la pregunta, pues es la frase, podríamos decir, provocadora, ¿no? Y ellos que le dicen, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Ya? Mire. Pero esto también está precedido por la primera etapa, que es el ejemplo. Mire, pastor, me encanta también aquella parte cuando los fariseos lo cuestionan sobre los impuestos, ¿verdad? Y pide la moneda del Señor, ¿verdad? Y le dice, ¿de quién es la cara que está aquí? Exacto. Sí, ¿De quién es la cara que está aquí? La gente, no hay nada que decir, ¿no? Ajá. Del César. O sea, Exacto. el Señor invita a la gente a pensar. Exacto. Y Ahí tenemos. hoy en día, miren, hermanos, en el proceso discipular, nosotros también estamos llamados a invitar a la gente a pensar. Así es. Tenemos que invitar a la gente a pensar. A que repiensen no su fe. seamos monótonos ni seamos repetitivos. No digan ustedes, repeat after me. O sea, repitan después de mí. Sí. No. Que la gente comprenda, pastor. Así es. Que la gente entienda. Vamos despacio, entender, indagar, preguntar.
Así Eso es fundamental. Así es, hermano Carlitos, y siguiendo el ejemplo que usted citó, por ejemplo, de quién es la cara que ven en la moneda, ¿no? También vemos a Jesús en la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Según ustedes, ¿quién fue el prójimo, verdad? Exacto. Ya, o sea, obviamente Jesús llevó a sus discípulos, llevó a la gente que le seguía a cuestionar los estándares morales, éticos y religiosos que ellos tenían y practicaban, ¿no? Usted. Entonces, lo que vemos ahí definitivamente es a Jesús como un maestro provocador. Sí. ¿Ya? Entonces, esa intencionalidad porque ellos conozcan. Así es. Esa intencionalidad, miren, y obviamente los discípulos estaban ahí, pastor, listos para interactuar. Así es. Sí, es que a veces, fíjese que yo, mire, toco mucho esto, pastor, porque a veces siento que la iglesia contemporánea hoy en día está siendo jaloneada para aprender. Así es. O sea, vamos, hermanos, ánimo. Y a los cultos, por ejemplo, de enseñanzas bíblicas, pastor, que es otra cosa que podemos discutir después si usted quiere, pero es muy poca la gente. Sí. Es muy poca la gente. Hoy en día hay mucha gente que únicamente quiere una experiencia espiritual el día domingo. Exacto. Y no funciona así, señores. No. No funciona así. Hoy, por ejemplo, que hemos estado hablando de la reforma durante estos meses, hemos oído tantos mensajes, hemos oído tantas publicaciones por Facebook, por X, por un montón de redes sociales, pastor, sobre la reforma protestante. Miren, pues, en la reforma protestante, queridos hermanos, la explosión se dio porque la gente anheló el texto bíblico. Así es. Pastor. Así es. Y Jesús, pastor, fue lo que le instó a sus discípulos. Así es. Recuerde usted que según algunos estudiosos hacen un análisis de los discursos de Jesús, ¿sí? De aproximadamente, hermano, de aproximadamente, no sé si son 2000 versículos que son literalmente discursos de Jesús, pastor, en el Nuevo Testamento. De esos 2000 discursos, aproximadamente 200 son citas literales del Antiguo Testamento. Así es. Citas literales del Antiguo Testamento. Y que no andaba ahí con el rollo de la Torá. La memorización, pastor. Exacto. El conocimiento del texto, hermanos. Ahora, hermano Carlitos, hay algo bien importante acá. Mire, si aquí tenemos un principio en esta parte de Jesús el maestro provocador, tenemos un principio claro de formación puesto en práctica por Jesús. Si queremos seguir el modelo de Jesús y hacer lo posible para que el ministerio pueda multiplicarse, hemos de buscar aprendices y darles oportunidades. Ahora, una pregunta, ¿verdad? Para usted, que es más experimentado. ¿Cómo podemos poner en práctica este ejemplo de Jesús? Jesús el maestro provocador. Porque aquí Greg Oden lo plantea de que ya no es yo hago y tú miras, sino yo hago y tú me ayudas. ¿Ya? Entonces ya aquí ya hay un involucramiento inicial del discípulo, ¿verdad? Yo creo, pastor, que en el proceso relacional que se tiene con las personas, porque no hay que perder de vista que tenemos un proceso relacional con ellas, ¿verdad? No es una mera plática o clase mecánica, ¿verdad? Usted, exacto, sino es profundizar en la relación con la persona. Se van dando momentos donde usted comienza a conocer la persona y comienza, por ejemplo, a conocer los aspectos de la vida de él. Y una de las formas que podríamos aplicar esa parte es conectar en aspectos prácticos de la vida de ellos. Por ejemplo, exacto, ¿qué opinaría usted si en esto y esto y esto le pasaría a usted? Exacto. O sea, ¿qué respondería usted si X o tal persona de tal lugar a usted le preguntase tal cosa? Llevar a la gente a pensar, ¿no? Exacto, llevar a la gente a pensar con sus experiencias diarias, ¿verdad, pastor? De acuerdo a su contexto. Exacto, de acuerdo a su contexto. Entonces tenemos que provocar a la gente a pensar. Definitivamente. Y mire, tiene muchos beneficios incluir a nuestros colaboradores en el ministerio de forma pública. En primer lugar, los que ayudan se dan cuenta de que tienen valor para la persona que les ha pedido su colaboración. ¿Ya? En segundo lugar, esa visibilidad hizo que poco a poco la misión de Jesús se convirtiera en la misión de los 12. Me encanta esa parte, fíjese. Bueno. De que ese involucramiento inicial de los discípulos hizo ya que los discípulos se apropiaran, ¿no? Un poco de la misión, de lo que hablábamos hace un par de miércoles, ¿no? Con usted, la interiorizaron. Ya no era la misión de Jesús. Exacto. Ya no era la misión de Dios, era la misión de los 12. Exacto. Ya, y más tarde fue la misión de la iglesia. Amén.
Y hoy es la misión de los pastores, ¿va? Pero... Eso es lo que entendemos hoy en día. Ese es el problema, Sí, miren, hermano. pero hoy una vez más debemos regresar. Que es la misión de la iglesia. ¿Qué es la misión de la ¿Y iglesia? quién es la iglesia? Todos. Exacto, todos. Bien, pastor, vamos al tiempo intermedio del programa. Así es, hermano Carlitos, vamos al tiempo Pero intermedio del programa. Saludemos, pastor. Así es, vamos a saludar ahí a algunos hermanos que están conectados. Queremos saludar a nuestra hermana, a la jefa Zoila Noemí Sosa y Piña. Pendiente, hermana Zoilita, un saludo especial. Un saludo, hermana Zoila, gracias por estar con nosotros. A hermano Ronald Estuardo Osorio Garnica. Saludos, Ronald. Así es. Ronald. También hermana Nora Galdames desde Los Ángeles, California, pastor. Vaya, pues. Hermana Nora, escuchando Cuidadito. el programa desde Los Ángeles, California. Ya somos Gracias, hermana internacionales. Nora. Así que gracias por estar ahí pendientes. También nuestro hermano Maynor Altán, pastor. Así es. Pendiente, hermano Maynor. Saludo, pastor Maynor. De igual forma, hermana Judith Hernández también, pastor. Viene el programa. Un saludo, hermana Judith. Gracias por estar pendientes. También un saludo allá a la colonia Minerva, pastor. Así es. Colonia Minerva, zona 2 de Chiquimula, lote 148. Hermana Dunia Ayala de Vidal. También mis ahí papás, está pastor, pendientes del programa. Así que gracias Y por también, estar ahí por pendiente. supuesto, a quienes nos escuchan a través de Radio Alternativa y a través de Radio Cultural Amigos los martes. Exacto. Sí, hay mucha gente que nos escucha a través de Radio Saludo Cultural especial. Amigos también. Por cierto, saludo especial a hermano Eddie. Eddie. Dice hermano Eddie, él es esposo de hermana Sandri. Sí, Sandri Morales. Sandri Ella Morales, no se ajá. pierde el programa, así Un que saludo. nos escribió la semana anterior. Saludo al pero tocayo. Así es. Un saludo, hermano Eddie. Gracias por ese aprecio y por estar pendiente del programa. También, hermano Eddie, un saludo a hermana Lucy Orrego de Díaz. Un saludo, hermana Lucy. Ella es fiel colaboradora también, pastor, por cierto, de el programa Diálogo de Fe y Salvación. Gracias, hermana Lucy. Saludo Gracias. especial a sus nietos que están ahí con ella también pendientes de el programa. Bien, pastor. Así es, hermano Carlitos, un saludo a todos. Y hoy nada más tenemos un segmento a medio programa, hermano Carlitos. Por temas de salud no podremos tener todos los segmentos habituales, pero les invitamos a ustedes a que se queden con nosotros. Al regresar estaremos abordando los últimos 2 pasos del proceso discipular de Jesús en el Nuevo Testamento. Por lo pronto los dejamos con hermano Carlitos, quien nos presenta a continuación la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. La resistencia. Érase una vez en las tierras áridas de Palestina un rabino, el cual era muy conocido por el pueblo de una ciudad, la cual era una de las ciudades tal vez más sencillas, en donde muchas personas se dedicaban a la pesca, en donde muchas personas pues también se dedicaban a la parte de construcción. Y este joven, como creciendo, ayudando en la construcción a su padre, fue creciendo y en un momento específico fue un rabino el cual fue muy conocido y también muy explosivo en sus diálogos, en sus encuentros con las personas. Este rabino en algún momento platicaba con muchos líderes religiosos de aquel tiempo, el cual les hacía una pregunta y hasta cierta forma un sarcasmo, en donde les decía: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Este mismo rabino, también platicando con las personas de aquel tiempo, lanzó una frase y citó una frase que también la encontramos en el Antiguo Testamento, el cual dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El rabino en mención es Jesús de Nazaret, obviamente. Y hoy en La Resistencia queremos hablar un poco acerca de eso. ¿Cómo, queridos hermanos, hoy en día la iglesia está sufriendo
y está teniendo ciertos y muchos problemas misionales por causa de esa ausencia de conocimiento. En este mes de octubre pasado, encontramos un montón de alusiones, celebraciones sobre la Reforma Protestante, ¿sí? Que Martín Lutero clavó las tantas tesis en la puerta de Wittenberg en Alemania. Y la iglesia comienza a hablar mucho acerca de eso, pero creo yo que la iglesia de hoy en día necesita analizar y necesita preguntarse si verdaderamente estamos alineados ideológicamente con los principios fundamentales de la Reforma Protestante. Es muy importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué decimos esto? Porque leí un dato que me llamó mucho la atención. Hoy en día, la iglesia del 2023, la iglesia contemporánea, es una de las iglesias históricamente que tiene mayor disponibilidad de materiales y herramientas para el aprendizaje de las Escrituras. Pero sabe, es increíble que hoy en día también la iglesia contemporánea es la iglesia que menos quiere estudiar las Escrituras. Estamos encontrando una crisis de identidad, una crisis misional, una crisis discipular en la iglesia contemporánea. Y querida familia, el principal problema de todo esto es la ausencia de conocimiento. Si el rabino de mención, que anduvo por las calles áridas y polvorientas de la Palestina antigua, anduviese por las calles de hoy en día, también diría: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por lo tanto, desde la Resistencia queremos animarlo a usted a que se haga la pregunta: ¿realmente estoy interesado en aprender de Jesús o no? Esto fue la Resistencia, siempre recordándoles que no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, estamos de vuelta, queridos amigos, queridos hermanos que están con nosotros en Diálogo de Fe y Salvación, en esta edición en donde estamos conversando un tema más de nuestra serie Discipulado Transformador. Y pues, gracias al pastor Carlitos que nos acaba ahí de compartir un ánimo especial, hermano Carlitos, a volver a la escritura, ¿no? Bueno, esto no debería ser, ser algo. Platica usted. Exacto, sí, no Pero debería. me llamó la atención ese dato, pastor. Ajá. Me llamó la atención ese dato. Fíjese usted, nunca en la historia de la humanidad hubo tanta información accesible para conocer Exacto. la verdad y nunca hubo tanta gente negándose a verla. Exacto. Sí. O sea, es increíble. Hoy tenemos Biblias por todos lados. Pastor, libros. Hoy hay Biblias súper baratas de menos de 100 quetzales. Citamos las palabras Hay aplicaciones gratis con cientos de versiones en español y en diversos idiomas en el teléfono, en la computadora. Citamos las palabras del profesor Nicolás Emilio Tranchini, pastor. Ajá. Según datos específicos que usted los puede googlear si quiere. El promedio de los humanos hoy en día, en cuanto al uso del teléfono, el promedio global, andan 6 horas diarias. 6 horas. 6 horas diarias, según Nicolás Tranchini, y su análisis dice esto: si esas 6 horas se las dedicáramos a leer cosas productivas, libros productivos, tendríamos la capacidad de leer 200 libros al año. Imagínese. Dedicando 6 horas a la lectura bíblica.
¿Cuánto? Imagínese usted, pastor. ¿En cuánto tiempo? O sea, lo que le quiero decir yo la que sí se puede. leeríamos? Sí, claro. Que sí se puede, hombre. Tiempo Claro. sí hay. Así que, como dice el profesor, maestro y pastor Marcelo Janco, pastor, Así es. dejémonos ya de casacas evangélicas. Así es. Y vamos a la acción, pastor. Así es, hermano Bueno. Carlitos. Y bueno, retomamos. Quisiéramos seguir hablando mucho de este tema, pero hay más que hablar sobre el modelo discipular de Jesús en el Nuevo Testamento. Y queremos recordarles que hemos visto hasta el momento 2 etapas del proceso discipular o del modelo discipular de Jesús. Hemos visto primero Jesús, el ejemplo vivo, Exacto. y Jesús, el maestro provocador. Exacto. ¿Ya? Y tercero, sería la tercera etapa del modelo de Jesús, Jesús el maestro alentador. Exacto. Que también está dentro del proceso, pastor. Claro. Está dentro del proceso. Creo que dentro del proceso encontramos también, pastor, diferentes circunstancias de la vida. Es por eso que entendemos, es. ¿verdad? Usted de que las mismas palabras del Señor Jesucristo, pastor, en el mundo tendréis aflicciones, pero Exacto. confiar, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al O sea, cuando el llamado de Jesús, acuérdese usted que el llamado de Jesús fue de dejarlo todo y que no iba a ser fácil. Así es. Aquellos que tenían sus comodidades, que les dijo, no, ni las zorras tienen guarida, ¿verdad usted? Así es. Sí, y el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Correcto. O sea, ¿me entiende? Ahora bien, o sea, el llamado no era un llamado, pastor, a la comodidad. Era un llamado complicado. Así es. Por lo tanto, era obvio que dentro del proceso iban a haber complicaciones. Claro, a mí me llama la atención, fíjese que esta nueva faceta de Jesús, en esta nueva faceta, él lo vemos alentando a sus discípulos, haciéndoles ver, mire hermano Carlitos, lo difícil que es la misión. Exacto. Diciéndoles, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen. Confíen. Yo he vencido al mundo. Exactamente. O sea, no es fácil, lo que viene no es fácil. No. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un episodio de la vida de Jesús que se encuentra en Lucas capítulo 10 es un ejemplo de esto. Cuando Jesús envía a los 70 y les da instrucciones, los envía de 2 en 2. Amén. Y me llama la atención, fíjese hermano Carlitos, que les da instrucciones específicas. Jesús los empuja a que salgan del nido. A que vayan a la misión. Ya los provocó. Ya les enseñó con el ejemplo. Ya vieron a Jesús reprender demonios, sanar enfermos. Ya vieron a Jesús confrontar a las autoridades religiosas y políticas. Ya vieron a un Jesús compartiendo la fe. Ya compartiendo que Él era el Mesías, el enviado. Ahora ellos, que ya sentían en cierta forma que era su misión también, la misión de los 12, ahora viene Jesús y los envía de 2 en 2, los empuja a salir del nido, que vayan a la misión. Y algunos pasos, mira hermano Carlitos, que podemos ver en esta fase de Jesús como maestro alentador son 3 cosas claves. Primero, Jesús les da instrucciones específicas. Si usted va ahí, por ejemplo, al Evangelio según Lucas capítulo 10, que no lo vamos a leer por factores de tiempo, pero ahí él fue específico, van a hacer esto y esto. Exacto. Esto van a llevar, esto no van a llevar, en estas casas van a entrar. En estas paren y no paren. En estas paren, en estas no paren, en estas quédense, en estas no se queden. ¿Ya? Exacto. O sea, hay instrucciones específicas, hay autoridad clara, que es el factor número 2. Exacto. Les dijo en nombre de quién iban. Exactamente. Ya, o sea, ellos iban en el nombre del Señor. Tercero, expectativas claras. Claro. Les dijo lo que les esperaba. O sea, les dijo, fíjense, no les planteó el panorama color de rosa. Exacto. Volvemos al punto que mencionábamos el miércoles pasado. No maquilló su llamado. No maquilló la misión. Les dijo, miren, los van a rechazar. Y donde los rechacen, hagan esto. ¿Ya? O sea, instrucciones claras. Me llama a mí la atención de cómo en esta tercera etapa Jesús se convierte en ese maestro alentador, en ese maestro que empuja a sus discípulos a ir a la misión. Y la respuesta de los discípulos fue salir. Exacto. Salieron a ministrar, pastor. Correcto. Todos tambaleados ahí, ¿verdad usted? Sí. Y a veces hasta con miedo, ¿verdad usted? Pero fueron. Ahora, familia, eso es lo que no sucede hoy en día, pastor. Así es. El Señor está ahí alentándonos, provocándonos, pero hoy en día la iglesia contemporánea, hermano Eddie, es nulo el porcentaje de gente que estamos saliendo
a tener ese encuentro con las personas, pastor, con gente Exacto. que no son creyentes, pero tenemos miedo de ir. Exacto. Nos sentimos cómodos en ir al culto. Volvemos al punto, pastor. Sí. Nos sentimos cómodos con ir a un culto, pero no nos sentimos cómodos con venir y tener un acercamiento con alguien. Compartir nuestra fe con otros, ¿no? Y si usted comparte su fe con otras personas, también habrán muchos beneficios. Además de que es nuestra responsabilidad y debería ser nuestra pasión. Claro. ¿Me entiende? O sea, no debería de estar nadie empujándonos ahí para que vaya, pues. No, ¿verdad? Sí, es que... Ni forzándonos. Pero tomando como el ejemplo de Jesús, de maestro alentador, podemos preguntarnos, ¿qué beneficios obtuvieron los discípulos de aquella breve misión? Porque fue breve, ¿verdad? Y quiero mencionarles algunos. En primer lugar, ganaron confianza en la autoridad de Jesús. ¿Cómo regresaron? ¿Se recuerda usted? Hombre, vinieron emocionados, pastor. ¿Ya? Y el Señor también reaccionó de una forma especial, ¿no? Claro. O sea, dice el Evangelio. Sí, le bajó los humos. Sí, pero dice el Evangelio también que el Señor se regocijó en el Espíritu. También, exacto. Se regocijó en el Espíritu al ver a sus discípulos yendo. Exacto. Entonces, mire, primer lugar, ellos ganaron confianza en la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos expusieron tal vez a situaciones, hermano Carlitos, que antes no se habían expuesto. Que tal vez siempre había estado Jesús ahí. ¿Ya? Siempre fue así. Exacto. Entonces ahora ellos eran los enviados, ¿no? Y no tenían a Jesús ahí. Como Jesús les había prometido, mire, sanaron enfermos, echaron demonios y mucha gente recibió las buenas nuevas de salvación. Era cierto. Jesús les había dado la autoridad para cumplir aquella misión. Entonces, en primer lugar, ellos reconocieron y ganaron confianza en la autoridad de Jesús. En segundo lugar, crecieron en competencias. Desarrollaron ciertas habilidades que no habían puesto en práctica cuando no habían salido a la misión. ¿Ya? Y mire, el proceso de aprendizaje solo se desarrolla cuando uno tiene la oportunidad de practicar lo que ha aprendido. Exactamente. Porque si no, como decía un hermano por ahí, ¿verdad? Nos convertimos en hermanos cebolla. Hermanos cabeza de cebolla, ¿no? Exacto. Que sabemos de teología un chorro, pero no hacemos discípulos. No practicamos lo que en teoría estamos aprendiendo. Pastor. Y en tercer lugar, hermano Carlitos, perdón, quiero completar esto. ¿Dónde estaba? Ahorita le digo. En tercer lugar, los discípulos también se tuvieron que enfrentar a sus defectos. Claro, estaban ahí. Y solo así se aprende de verdad. Y van a seguir estando ahí, pastor. Exacto. Mire, si usted se recuerda más adelante, ellos venían bravos, venían molestos, venían tristes. Mire, hubo un momento en que un padre desesperado se acerca a Jesús, ¿verdad? Sí. Y le dice, Señor, tus discípulos no pudieron. ¿Verdad? ¿Y cómo les dijo, Señor? ¿Cómo le respondió? Yo creo que muchos se fueron de la iglesia si el Señor respondiera así. Exacto. Pastor, queremos saludar aquí a nuestro hermano David Chacón, el cual dice: saludos, hermanos. Cuando Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, porque ellos eran de allí, dice. Por ahí tenemos nosotros que de comenzar por nuestro entorno. No esperemos ir a Samaria hasta lo último de la tierra. Correcto. Exactamente. Hay que comenzar por la casa, hay que comenzar por nuestro... Y el contexto de Samaria, en toda Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra, se tiene que dar también. Claro. Pero ¿cómo se va a dar? Conforme a la multiplicación de discípulos. Cuando hacemos una multiplicidad de discípulos aquí, comenzamos a salir entonces a hacer discípulos allá, porque también es parte de, ¿verdad usted? Amén. Pero obviamente, no, si no comenzamos aquí, no va a ser posible. Recuerdo mucho las palabras del hermano Obed Cruz, pastor. Sí. Saludos, hermano Obed Cruz. Hay veces que ve el programa hermano Obed Cruz. Ajá. Y él decía siempre, él trabaja en ¿Enviados? Sí, en el Ministerio de Enviados, pero en esta agencia misionera, que olvido el nombre ahorita. SIM, exacto. Y hermano Obed decía, bueno, el mismo modelo que ustedes tienen aquí van a ir a hacer otro lado. Exacto. Sépanlo. Entonces, evalúen su modelo aquí y pregúntense si quieren llevar ese modelo allá. Correcto. Entonces ahí las cosas cambiaron. Sí. Entonces, hermano Carlitos, sí es posible. Mire, pues, lo que está respecto al comentario de nuestro hermano David Chacón, es curioso que el modelo de Jesús lo implementó en su tierra. Claro. Ahí en las aldeas. El hijo de Chepe. Exacto, ahí vivió él ese proceso, ese modelo discipular. ¿Ya? Y posteriormente estos le dieron vueltas, se anduvieron toda la cuenca del Mediterráneo, claro, la iglesia primitiva, y el evangelio llegó hasta nosotros. Etiopía, ¿no? Norte de África. Exacto. Ajá. Entonces, y
Hermano Carlitos, la cuarta etapa. Todavía nos queda tiempo, ¿no? Sí, creo que todavía. Y para finalizar, 5. Cuarta etapa. Jesús delega. Interesante, pastor. ¿Cómo cuesta eso? Mateo 28. Así es. Mire, y aquí hay 2 aspectos que tenemos que tomar muy en cuenta. Bueno, si quiere, expliquemos un poquito. El Señor Jesucristo específicamente, queridos hermanos, Él delega su misión a la iglesia. Así es. Delega su misión a los 12. Recuerde usted que quienes fueron al monte era cuando Jesús, sus discípulos, dice la Escritura, capítulo 28 del Evangelio según Mateo. Así es. Sí, capítulo 20, o sea, encontramos que los discípulos fueron. Y les dice, ¿no? Usted, toda potestad me es dada. Mire cómo comienza. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Sí? Vayan a hacer discípulos. Él delega, Él los suelta. Él se va, no los voy a dejar solos, dice, ¿verdad? En referencia al Espíritu Santo. Pero Él delega, pastor, Él suelta. Y sabe, hoy en día, mire, pastor, encontramos actitudes indiferentes con relación a esto, tanto desde la perspectiva de los maestros, en siempre querer tener en sus faldas a un montón de gente. Ajá. ¿Bajo qué? Su cobertura espiritual, pastor. Y también encontramos a un montón de gente que siempre quiere estar en las faldas de sus maestros. Exacto. Y no despegar, hermano Eddie, en el sentido, quiero decir, en el sentido de tener una fe independiente, responsable, pastor, de hacer discípulos de Jesucristo. Así es, hermano Carlitos, y me encanta. Bueno, estos cuatro puntos del modelo discipular de Jesús, para mí yo creo que, yo dije, ¿sabe? Cuando yo vi por primera vez analizar este modelo de Jesús, dije, ¿en qué momento ignoramos tanto el modelo de Jesús? Porque andamos buscando estrategias, 12 pasos para esto, 15 para aquello. 7 es el número. 7 tips para esto, no sé qué, no sé cuánto. Sí, hombre. Y se nos olvidó qué hizo Jesús. Ahí está en la Escritura, pastor. ¿Ya? Y fíjese, Jesús dedicó su vida a preparar a los 12 para que estos hicieran la misión cuando Él volviera al Padre. Y aquí se encuentra el reto para el pastor y líder de hoy. ¿Dónde están los discípulos que hacen ahora la misión con usted y que la harán cuando usted no esté? Excelente. ¿Dónde? Pregunta importante. Si usted no está hoy, si usted no está allá, el otro año. La pregunta es, hermano Carlitos, que si usted como pastor va a hacer la misión usted solo, en algún momento usted se va a quemar. Claro. ¿Ya? No, no es efectiva tampoco, pastor. Exacto. Usted, ya lo dice el dicho, ¿no? Que tal vez no es aplicable en este contexto, pero una sola golondrina no llama invierno, ¿verdad usted? Pero fíjese, me llama la atención esta parte de cómo Jesús delegó y cómo Jesús involucró a sus discípulos para que cuando Él se fuera, sus discípulos hicieran la misión. Entonces la pregunta y el reto para el pastor y líder de la iglesia de hoy está aquí. ¿Dónde están los que hacen la misión con usted y que la harán cuando usted no esté? Exacto. Lo que vemos hoy, hermano Carlitos, en la mayoría de iglesias es gente que depende de la enseñanza del pastor. Totalmente. Y que no ha crecido, no ha despegado, sigue necesitando leche espiritual. Sigue necesitando que oren por ella. Esto representa un grave peligro, no solo para la iglesia, para la misión. Sí. Para la misión del maestro. Del Señor. Ya que estamos creando gente dependiente de un líder, gente dependiente de un púlpito, debemos enseñarles, involucrarles y delegarles. Exactamente, hermano Eddie. Creo que es importante y vamos ya aterrizando, hermano Eddie, en unas aplicaciones específicas. Creo que es interesante que todo líder de hoy en día, bueno, porque por algo hay que comenzar, ¿no, pastor? Así es. Teniendo el contexto de iglesia que hoy en día tenemos, por algo hay que comenzar. Hay que comenzar enseñando y aprendiendo el modelo de Jesús. Así es. Hay que comprender, miren ustedes, qué filosofía de ministerio estamos utilizando, pastor. Exacto. ¿Hacia dónde están apuntando nuestros ministerios? ¿Será que nuestros ministerios están apuntando hacia la multiplicación de discípulos o están apuntando hacia la fortificación de un mini reino, pastor? Exacto. En donde solo la palabra la puede tener el pastor, el ungido, el X, el Y, ¿verdad usted? ¿Será? A veces que le gusta eso al hombre. El padre espiritual, dice. ¿Me entiende? Entonces ese es el detalle, ¿verdad, pastor? Sí, hermano. Hay que soltar. Pastor. Así es. Pastor, hay una frase que a mí me gusta, está muy, muy de moda ahorita en Argentina y siempre trato de aplicar aquí a la parte espiritual, obviamente, ¿verdad usted? En donde político argentino, Javier Milei, dice algo muy importante, el cual dice: yo no he venido aquí
para arrear borregos, sino para despertar leones. O sea, ¿en qué sentido, pastor? En esa libertad, en esa independencia específica que cada discípulo, aplicándolo a la iglesia, ¿verdad usted? Está llamado a ser, ¿sí? Ese león, pastor. Sí. Esa persona dependiente de Cristo y del Espíritu Santo para ser discípulos. Así es, hermano Carlitos. Ahora, el problema es que como en su momento escribe Robert Coleman, el problema no es que hayamos rechazado a Jesús y su plan. El problema es que nos hemos saltado por encima de él y lo hemos ignorado. Hemos querido superarlo. Exacto, hemos buscado otras estrategias, otros planes y nos hemos olvidado de la estrategia de Jesús, de la estrategia del Maestro, de la estrategia del Dios encarnado. Amén. Si queremos que la característica de nuestro ministerio sea ver seguidores de Jesús comprometidos y con la iniciativa de ir y hacer más discípulos, tenemos que volver. ¿Volver a dónde? Volver al Nuevo Testamento. Volver al modelo bíblico. Volver al modelo bíblico de Jesús. ¿Y cuál fue ese modelo bíblico? Invertir tiempo y esfuerzo en unos pocos. Siendo un maestro que sea ejemplo. Exacto. Siendo un maestro que es provocador. Así es. Siendo un maestro que es alentador. Y siendo un maestro que delega. Que delega. Y discípulos, obviamente, queriendo. Exacto. Recuerde, las 4 palabras claves de hoy serían ejemplo, provocación, alentar y delegar. Tremendo. Y el otro miércoles, hermano Carlitos, estaremos hablando sobre el modelo de Pablo. Tío Pablo. Bueno. Dios nos Pablo, ayude, saludo especial. De Tarso. Por ahí también pendiente, hermano Boris Díaz. Gracias, hermano Boris. Gracias por estar pendiente. También se conectó por ahí, hermana Rebeca Orellana. Saludos, hermana Rebeca. Así es. También hermano Edilson y su familia allá en Residenciales Las Perlas. Así que gracias a todos. Gracias también a los que nos escuchan a través de las diversas radios y obviamente por el canal, pastor. Así que es. Tal vez nosotros no los vemos, pero ustedes sí nos ven. Así es. Un saludo especial y ánimo a ser discípulos. Pastor, palabras finales, breves, cortas, al grano. Pues solo me gustaría remarcar de que tal vez en este programa no hemos sido quizás muy confrontativos, pero yo creo que sí debemos agarrarlo para nosotros. ¿Ya? Exacto. Estamos nosotros haciendo discípulos, ¿ya? Estamos siguiendo nosotros el modelo de Jesús. Volvamos al modelo de Jesús, hermanos. Amén. Pastores, líderes, cristianos laicos, si usted es creyente, si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, usted necesita ir al Nuevo Testamento Pues el Espíritu Santo. Y ver cómo Jesús hizo discípulos y así sumarse a la misión. No a la misión del pastor, a la misión de la iglesia. Amén. ¿Ya? Porque es la misión de todos. Ir y hacer discípulos. Amén. Recuerde usted, como bien dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Así es. El Espíritu de Dios, aquel Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, está en ustedes. En vuestros corazones. Está en nosotros, hermanos. Así que no es cualquier cosa. Amén. Ánimo, revaloricemos esto y levantemos el estandarte. Es fundamental. El Señor ya nos delegó que vayamos y hagamos discípulos. Así es. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Queridos hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, siempre recordándoles que la verdad no solamente puede corromperse con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.